El Mostrador en la 92.9. Radio La Clave. La UEF superará la barrera de los 30.000 pesos en septiembre. La inflación, que en 12 meses llegó a un 4,5%, incidió en esta alza. Mientras un estudio del INE indica que el 50% de los trabajadores tuvo sueldos iguales o inferiores a 420.000 pesos el año pasado. Y la desigualdad entre el 10% más rico y el 10% más pobre aumentó de 29,4 veces a 40,5 veces entre los años 2019 y 2020. Todas estas informaciones las profundizamos ahora junto a Javiera Petersen, economista, directora del Observatorio de Políticas Económicas, OPES. Muy buenos días, Javiera. Hola, buenos días, Macarena, Federico, espero estén muy bien y gracias de nuevo por este espacio. Gracias a ti, Javiera. ¿Por qué no nos explicas un poco así con peras y manzanas en lo posible, Javiera Petersen, los efectos concretos para la gente en la calle, el día a día del alza de la UEF, es decir, del aumento del IPC, de la inflación? Así, porque se ve como lejano. Uno dice, bueno, va a llegar en unos días más a los 30.000 la UEF, pero eso son cifras que nos alejan de la realidad. ¿Por qué no nos ayudas a volver a ponerlo? ¿Cómo se traducen en lo concreto? Ponerlo en tierra, claro. ¿Cómo le afecta al ciudadano de a pie? Claro. Bueno, lo importante de un aumento de la UEF y que supere esta barrera histórica es que varios contratos en Chile se pactan en UEF, o sea, dividendo, planes de salud, arriendos. Entonces, cuando sube la UEF, también sube lo que se tiene que pagar relativo a estos contratos. ¿Cuál es la relación entre la UEF y la inflación, que es uno de los temas que ha estado más en boga la última semana? Y también referido al aumento de los precios de alimentos, que es uno de los componentes más importantes dentro del aumento de la inflación, es que si es que suben los limones, suben los tomates, sube también el precio de la canasta de alimento que se utiliza para poder medir la variación del IPC, sube la inflación y con esto sube el OEF, pegando de nuevo en el nivel de precios en la economía. Bueno, entonces lo concreto nos va a todos afectar porque, o sea, a todos quienes tengamos algo por pagar en UEF, pero también en el cotidiano, en el consumo a ir al supermercado, por decirlo de alguna manera simple. Exacto. Tiene un efecto directo que afecta a todas las personas que tienen un contrato en UEF, porque sube justamente lo que tienen que pagar por eso, pero también hay un efecto indirecto que es que cuando aumenta el UEF también puede haber un efecto doble sobre la inflación que ya está viniendo siendo un problema en el país. Y en eso, ¿cómo ves el manejo del gobierno respecto a la inflación y también las gestiones que tuvo el presidente del Banco Central en el Congreso respecto a su visión del cuarto retiro de pensiones? Bueno, esto un poco con lo que conversábamos semanas anteriores, es que el Banco Central ya ha revelado que las herramientas que ha utilizado para el primer retiro, el segundo y el tercer retiro empezaron a perder cierta efectividad para poder controlar los retiros y otros desequilibrios, por así decirlo, en el mercado. Es interesante lo que esta semana dijo Roberto Saller refiriéndose a la inflación. De hecho, él pone el acento en que dice que claramente es un problema que nos tiene que preocupar. Sin embargo, no toda la inflación viene por un exceso de gasto. O sea, no solamente la inflación viene por tanto la extensión del IFE o bien los retiros, sino que también hay un componente que es importado, y esto lo argumenta diciendo que la variación anual de los precios internos, es decir, la variación del IPC, por ejemplo, es inferior a la variación de los precios que está mostrando hoy día Estados Unidos. Y en ese sentido, Roberto Saller hace una crítica bastante interesante respecto a la compra de dólares, un programa que el Banco Central empezó hace un par de meses y que finalmente él dice que quizás parando esa compra de dólares podría ayudar un poco a contener las presiones inflacionarias, porque cuando el Banco Central compra dólares lo que está haciendo es también echando más plata a la economía. Bueno, claro que ese es el punto, es multifactorial, pero todo indica que el aumento de liquidez es uno de los factores, ¿no? Y en ese sentido, y ya lo hemos conversado acá juntos, un nuevo retiro es una inyección de dinero a la economía aún mayor, junto con el IFE, que vuelve difícil
con los instrumentos que tiene el Banco Central controlar la inflación, entendiendo que hay otros factores, ¿no? Es multifactorial. De todas maneras, y acá sumándole a lo que puede hacer el Banco Central en el corto plazo, hay que centrarse también en lo que el gobierno dentro de sus planes de reactivación puede hacer en el mediano y en el largo plazo, que finalmente acá el problema de la inflación no solamente viene por un lado de demanda, por así decirlo, sino que también viene dado por la capacidad de la oferta para poder aumentar el producto potencial de la economía y de esta manera ir equilibrando el mercado de una manera distinta, ir equilibrando también la economía hacia un estadio que sea más benevolente para todas y todos, también entendiendo uno de los puntos que se comentaba al principio, que la realidad de los salarios en Chile es muy baja y eso también hay que enfrentarlo de una forma distinta. Javiera Petersen, economista, y siempre se ha dicho que la inflación es el impuesto a los más pobres, o es un impuesto que afecta a los más pobres. Es una forma de decir, porque obviamente no es un impuesto. Pero ¿por qué, también con pera y manzana como economista, por qué afecta más a los pobres que a los ricos la inflación? Es una muy buena pregunta. La inflación afecta más a los más pobres porque los segmentos más pobres prácticamente no tienen capacidad de ahorro y por lo tanto todos los ingresos que reciben los gastan y además gran parte del gasto y el ingreso, por lo tanto, va destinado a alimentos o arriendos o a servicios básicos. Entonces, dado que una mayor proporción del ingreso y del gasto de los hogares más pobres está destinado en, por ejemplo, alimentos, y hoy día lo que estamos viendo es que los alimentos están aumentando mucho de precio, significa que la inflación le está pegando relativamente más fuerte a este segmento que a los segmentos más ricos. Javiera Petersen, y respecto a la inflación, para terminar y después pasar a otro tema, dicen, te lo digo desde la ignorancia, pero es lo que uno escucha y lee, de que la inflación cuando ya llega es muy difícil combatirla y vencerla, digamos. Es más fácil prevenirla, mantenerla en niveles bajos, como lo ha hecho Chile durante los últimos años, porque una vez que llega se empodera, es demasiado expansiva, por decirlo de una forma, ¿no? Y hay casos de países donde es paradigmático, como Argentina, ¿no? Que no han logrado controlarla. Es decir, una vez que llega, es mucho más fácil impedir que llegue a, después que llega, sacarla. ¿Es así? Por las herramientas que tiene la economía, digamos. Yo diría que no es tan así. Efectivamente, yo creo que en cualquier fenómeno económico es mucho más manejable estar en la parte de prevención que en la parte de estar ya evitando los efectos negativos, pero es entendible que en medio de una crisis, y esto no solamente está ocurriendo en Chile, sino que está ocurriendo en todo el mundo, que la inflación pueda escaparse un poco de forma controlada de las metas que las autoridades monetarias se pueden establecer. Y eso es entendible en tanto estamos en una crisis económica donde se tiene que hacer un cierre de la brecha de actividad en el corto plazo y eso obviamente puede generar desequilibrios en el mercado monetario. De hecho, una de las razones por las que se cambió la inflación meta, el rango meta del Banco Central Europeo, que esto creo que lo comentamos unas semanas, que antes la meta del Banco Central Europeo era una inflación menor al 2% y hoy día la meta del Banco Central Europeo es 2% y una de las explicaciones es para poder tomar las desviaciones de la inflación tanto para abajo como para arriba de la misma forma, porque se entienden que en momentos de crisis la inflación por sobre la meta puede ser algo que sea deseable. Ahora, por supuesto, si esto se escapa mucho más y si no se toman las medidas, ahí siempre va a ser más problemático controlar esto. Y han salido hartas como también reflexiones sobre el desbalance que existe entre salarios e inflación, porque como hemos visto es que la UEF afecta el gasto de los hogares, pero los salarios no están pactados en hogares, en UEF. En UEF, claro. Y acá yo creo que si bien han habido ciertas propuestas que dicen que quizás lo que habría que hacer es poder fijar sueldo en UEF,
eso sería una muy mala política pública, justamente pensando en controlar la inflación, porque fijar el salario en UF implica en que cualquier inflación en el corto plazo se va a proyectar en el tiempo. Entonces creo que la discusión que hoy día se debiese abrir es por qué no pensar reducir los precios que hoy día se pactan en la economía en UF para así poder agotar de cierta forma el impacto que tanto en el consumo y gasto tienen los hogares como también en la control de la inflación más en el mediano plazo. Javiera, nos quedan unos poquitos minutos y yo quería avanzar hacia otro tema. Las mujeres seguimos ganando menos que los hombres y los niveles de desigualdad aumentan. ¿Cómo podría equilibrar las cosas quizás una economía con una mirada feminista? La economía feminista creo que una de las cosas que hace es que significa la dimensión de género en las dinámicas económicas y también su implicancia para la vida, no solamente de las mujeres, sino que de la comunidad. Y en este sentido es importante reconocer que la economía, no solamente en Chile, sino que en todas partes, tiene una deuda muy grande con las mujeres, particularmente visibilizando el rol económico que tenemos y dada la importancia que han tenido los economistas en las políticas públicas, el sexismo en la economía ha derivado también en sexismo en las políticas públicas, por lo que la crítica teórica que el feminismo le hace al pensamiento económico dominante no es solamente un juego académico, sino que compromete impacto en la vida de todos y todas. Y en ese sentido, la propuesta de la economía feminista es finalmente incluir un análisis más global sobre las dinámicas económicas para de esta forma poder, por ejemplo, entender que estas brechas de desigualdad que estamos ya tan acostumbrados a ver en el mercado laboral chileno se puedan abordar de una forma más estructural para realmente ir avanzando a cerrar estas brechas de desigualdad. Javiera Petersen, economista. Y en la mañana leímos un titular y dijimos vamos a conversarlo con Javiera en un rato más. Y nos quedan muy pocos segundos, pero quería preguntarte, o más bien preguntar que nos explicara esto de los multifondos de pensiones que tuvieron rentabilidad positiva en agosto. El A es el que más ganó, 1,84, el E muy poco, 0,17, pero sigue con cifras negativas. ¿En qué depende cada fondo? ¿En qué está? ¿Cuál es el leitmotiv de cada fondo y por qué les va distinto? Esto, educación financiera para claro. Básica, digamos. Bueno, la principal diferencia que hay entre los fondos de la AFP, entre los multifondos, tiene que ver con el porcentaje que se invierte en renta fija y en renta variable. Y en este sentido, los fondos que pueden ser más riesgosos que el fondo MA están más expuestos a las varianzas que tienen los mercados financieros y como hemos visto y hemos conversado también en otras ocasiones, estas varianzas en tiempos de crisis son muy altas, sobre todo cuando, por ejemplo, la crisis de la pandemia está afectando de forma heterogénea en distintos mercados en el mundo y por lo tanto si vemos recuperación en ciertas partes podemos también ver nuevas olas en otras partes. Y los fondos menos riesgosos, si bien dependen menos de estas varianzas, también están expuestos a otras características de la economía que también se ven afectadas durante la crisis y en ese sentido creo que vamos a seguir viendo noticias sobre comportamientos que quizás pueden ser un poco más radicales de los multifondos que en un periodo sin crisis, por así decirlo, y por eso es tan importante también poder avanzar a una discusión más estructural sobre dónde es mejor invertir los fondos de nuestros ahorros previsionales, pensando en que el principal objetivo de estas platas tiene que ser ir a pagar pensiones que sean buenas, de suficiencia para todas y todos, no solamente hoy día, sino que también en el largo plazo. Absolutamente, ese es un gran tema que tenemos que seguir profundizando y prometo, lo dejo a la vista para que lo hagamos el próximo viernes. ¿Te parece, Javiera? Perfecto, ningún problema. Que tengas un muy buen fin de semana. Gracias como siempre por participar aquí en El Mostrador en La Clave. Que estén muy bien. Gracias, Javiera Petersen. Muy buen día y muy buen fin de semana. Y cuando ya son las 9:58 avanza el reloj, es momento de despedir la semana aquí en El Mostrador en La Clave. Quédense en la 92.9, que en segundos ya comienza Combinación Clave con Fernando Paulsen. Muy buenos días, Federico. Nos escuchamos el lunes a partir de las 8 de la mañana. Eso, muy buen fin de semana. Muchas gracias. Copeut, Cooperativa de Ahorro y Crédito, presentó El Mostrador en La Clave. 2 horas de información con la independencia que nos caracteriza. Escuchaste El Mostrador en La Clave. El Mostrador en La Clave.
Maca Fernández, Federico Ayoanón y el equipo del Mostrador.cl. Quédate en la 92.9 con Fernando Paulsen y Combinación Clave. La Clave. Me escucha.